Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos sobre el libro La polarización política en Estados Unidos, un libro que por supuesto recomiendo ampliamente, pues entre otras cosas, argumenta que los problemas de polarización y crisis políticas recurrentes que vive Estados Unidos tiene como una de sus fuentes su propio diseño constitucional. Debido al tiempo que dura esta emisión, no podemos abarcar toda la riqueza del contenido de este libro. Por ello, en esta ocasión, en esta emisión, solo se abordarán de manera muy esquemática algunos aspectos del mismo, por lo que el público interesado podrá descubrir por sí mismo, a través de su lectura, toda la riqueza del libro del profesor Joseph Colomer. Y antes de darle la palabra al doctor Joseph Colomer, permítanme decirles que es profesor de ciencia política en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., así como investigador asociado del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue socio fundador de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Es miembro de la Academia Europea, así como miembro vitalicio de la Asociación Americana de Ciencia Política y de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. El profesor Colomer es autor de 18 libros y editor de otros 8 más, publicados en 5 idiomas. Además, es autor de más de 200 artículos académicos publicados en las revistas más prestigiosas en su área. Entre las obras publicadas podemos mencionar La transición a la democracia, el modelo español, Transiciones estratégicas, Instituciones políticas, Cómo votamos, Grandes imperios, pequeñas naciones, Ciencia política, El gobierno mundial de los expertos, España, la historia de una frustración, Democracia y globalización, y el libro que hoy nos convoca, La polarización política en Estados Unidos. Profesor Joseph Colomer, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Un placer porque ya sabe que tengo muchas relaciones y contactos con México, donde viví un tiempo, y siempre estoy en esto. Siempre estoy dispuesto para México. Gracias, Y profesor. América Latina, que me ha dicho que hay varios países que nos están viendo, que también conozco bien, Colombia, Argentina, tengo ahí también muchos amigos y colegas. Chile y Uruguay también, profesor Colomer, Chile he y estado Colombia. En Uruguay conozco a muy buenos colegas, pero no he llegado a estar físicamente. Pues gracias, profesor. Y vamos a iniciar, puesto sé que su tiempo es muy valioso y vamos a aprovechar este tiempo que nos ofrece. Eh, Profesor Colomer, usted afirma en su libro que los problemas de polarización y crisis políticas recurrentes que vive Estados Unidos tienen como una de sus fuentes su propio diseño constitucional y que esta estructura institucional estadounidense fue el resultado de un malentendido y un error de cálculo. Para el público que nos va a ver y escuchar, los colegas y futuros politólogos, ¿podría brevemente esclarecer esto? Es decir, ¿qué entendieron mal los autores de la Constitución en Filadelfia del sistema político de la Gran Bretaña? Bueno, y como saben, las 15 colonias británicas de la costa este de América del Norte se declararon independientes y formaron los Estados Unidos, y al cabo de un poco tiempo hicieron esta convención en Filadelfia para aprobar una constitución de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer malentendido es nuestro, en realidad, bueno, de mucha gente que lo estudia ahora, que porque allí el objetivo no era crear una democracia. No sé si algunos de ustedes han visto, saben, han oído hablar de un musical famoso de Broadway de hace unos años sobre Hamilton, que le hacían cantar que queremos una democracia fuerte. Bueno, esto no lo dijo nunca Hamilton ni nadie en la convención. Más bien lo que decía era
queremos un gobierno fuerte, que es muy diferente, ¿eh? Porque el objetivo era un gobierno capaz de resistir a los británicos que todavía estaban por allí, recaudar impuestos para pagar las deudas de la guerra de la independencia, defenderse de los posibles adversarios españoles y franceses que también estaban todavía en América del Norte, ¿no? Estamos hablando mucho antes de la independencia de México y todo, ¿no? Ese era el objetivo real. Entonces, ¿cuál es el malentendido que ellos añadieron? Es que creyeron que estaban copiando el sistema político británico, pero fíjese que en Gran Bretaña no hay una constitución escrita. Eso es muy interesante para entender el error, ¿no? Sino que todo se basa en la práctica y en las normas habituales y se acaban convirtiendo en costumbres o cualquier ley las puede cambiar, ¿no? Entonces, ellos creían que el régimen era un rey ejecutivo, una Cámara de Lores aristocrática que tenía mucho poder y una Cámara de los Comunes más democrática, ¿no? Eso era la idea. Entonces lo copiaron y copiaron un presidente ejecutivo, como si fuera un rey electo, como decía Bolívar, digamos, ¿no? Un presidente tal como está en la Constitución inicial, era o con veto legislativo, que todavía tiene, o sea, no era solo ejecutivo, sino también parte del legislativo, y reelección indefinida. Y la suerte fue que Washington se retiró a cabo de dos términos y no tenía hijos. ¿Ok? Si no, se podría haber generado ahí una dinastía, ¿no? Y al principio era el rey y el Senado, que no era elegido por el pueblo, sino era designado por los estados. ¿Ok? Y entonces hubo un momento muy interesante en la discusión de la convención, que ahora está en línea, se puede pasar días enteros leyendo todo lo que decían, es muy interesante. Y hubo un momento que uno de los delegados dijo, a ver, si hacemos esto, la gente no nos va a seguir porque es otra vez taxation without representation, o sea, impuestos sin representación, que es lo que teníamos de los británicos y nos levantamos contra ello, ahora no le podemos hacer a la gente lo mismo. Entonces dejamos de hacer, bueno, vamos a hacer la Cámara Democrática, que es la Cámara de Representantes, que es lo que se pedía, que hubiera también una Cámara de Representantes, pero con poderes separados, ¿no? Que es una, creo yo, la base del conflicto, ¿no? Ese era el malentendido. Era un malentendido porque el régimen británico ya era un régimen parlamentario en la práctica. Ya digo, la Constitución británica no existe, pero funcionaba desde hacía ya mucho tiempo, yo digo unos 80 años, no con separación de poderes, sino con fusión de poderes. Es decir, el rey y la reina que había habido en este periodo de 80 años también, no había hecho ningún veto legislativo a la Cámara de los Comunes y siempre había aceptado el candidato a primer ministro que había propuesto el Parlamento. Por tanto, sin constitución, pero en la práctica funcionaba como un régimen parlamentario y esto es lo que los americanos no entendieron, ¿no? Esto era el malentendido. El error de cálculo es que ellos no esperaban que existieran partidos políticos. Esto es muy claro, si se lee las discusiones. Madison, Hamilton, todos hablan de las facciones corruptas, porque tenían alguna mala experiencia en Virginia, algunas de los nuevos estados, ¿no? Y si lo pueden leer muy fácilmente. Si buscan el discurso de despedida del presidente Washington después de 8 años en el cargo, dice: cuidado que no aparezcan los partidos porque esto sería horrible, nos destruiría el invento y tal. Esto es lo último que podemos aceptar y tal. Porque pensaba que eran divisivos, o sea, divisorios, ¿no? Que provocaban confrontación y conflicto, ¿no? Como es verdad, de hecho. Pero los 6 primeros presidentes durante eh, casi 40 años en realidad eran gente fundadores, ¿no? Eran estos que he citado y otros, Adams, etcétera, o habían estado en la Convención de la Constitución. Todos eran amigos, digamos. Entonces, se usaban a veces nombres federalistas o republicanos, tal, pero no había partidos propiamente organizados. Todo era más o menos lo mismo, ¿no? Entonces fue mucho después, 1830, más o menos, cuando el presidente Jackson, Andrew Jackson, que es el favorito del actual presidente, según dicen, empezó con el partidismo, unas elecciones presidenciales por primera vez muy partidistas, muy confrontación, y muy polarizadas, que acabaron generando, no inmediatamente, porque hubo un periodo muy caótico, pero un sistema de básicamente 2 partidos. Que ya si tenemos partidos, que mejor quizá que no hubiera, pero si ya tenemos, que haya solo 2 es lo peor, porque es esa la confrontación permanente. O Claro. sea, yo creo que
el fondo del conflicto viene de allí. Por supuesto, hay muchos factores económicos, culturales, posteriores, actuales, pero no sería tan agudo la polarización si no hubiera este marco institucional que ya es favorable a la confrontación, ¿no? Claro. Profesor Colomer, le voy a preguntar, ¿es el sistema presidencial o el régimen presidencial actual en Estados Unidos un peligro para la supervivencia de la democracia? Yo creo que no, porque, a ver, ahora le voy a hacer mi cara más optimista, digamos, pero después de esta anterior. Este es un gran país. Yo siempre digo que lo mejor de este país es la gente, porque son todos laboriosos, con mucha energía, con mucha creatividad, que no se dan nunca por perdidos, que si les sale mal insisten, cambian de país, de ciudad o de estado o de trabajo, pero siguen intentándolo, ¿no? Y esto es la vivencia cotidiana, esta es la fuerza de este país. Y toda la ciencia, la tecnología, la economía, etcétera, viene de ahí, viene del trabajo de la gente, ¿no? De la energía de la gente. Y yo digo, esto estoy de acuerdo con otros, ¿eh? Es un gran país a pesar del sistema político. No gracias al sistema político, sino a pesar del sistema político. Pero no creo que haya tan peligro porque hay contrapesos. O sea, por supuesto, el Congreso se elige la Cámara de Representantes solo cada 2 años. O sea, y lo normal, lo que suele pasar más a menudo es que el partido del presidente pierde esas elecciones, pierde la mayoría en la Cámara, ¿no? Y a veces en el Senado. Yo creo que eso pasará, ¿no? Lógicamente. Entonces ahí eso va a ser un freno, ¿eh? Máximo 2 años, digamos. Yo estoy a veces en la minoría de la opinión, pero creo que los jueces son muy buenos. La gran mayoría de los jueces son muy profesionales y honestos. E incluyo a la gran mayoría del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene 9 miembros, dos son chiflados, digamos, pero los otros 7, y yo he conocido a algunos personalmente, yo lo mismo puedo decir, muy profesionales, muy preparados y muy honestos. Y podríamos repasar, si tuviéramos tiempo, las sentencias que ha habido. No hay ninguna que sea realmente peligrosa para la democracia, sino al contrario. Y luego una cosa muy importante que yo tardé un poco en descubrir, bueno, no, pero es lo menos que me esperaba cuando vine aquí hace muchos años, es la gran importancia de los estados y las ciudades. Es un país muy diverso, y los estados tienen también competencias diferentes en distintos temas y leyes muy diferentes en temas importantes. Y eso también es un contrapeso muy importante. Eso no se puede pasar por encima de eso. O sea, y Claro. si quiere añadir más, el ejército es muy profesional. No ha dado, por supuesto, nunca un golpe de Estado ni nada parecido. Y bueno, yo creo que por mucho que un presidente enloquecido se esforzara, todos esos contrapesos lo frenan muy rápidamente. Sí, de acuerdo. Profesor Colomer, permítame insistir en cuanto a desde la perspectiva del diseño. En su opinión, ¿qué mecanismos del sistema presidencial han sido disfuncionales y que han provocado la polarización del conflicto en los Estados Unidos? Bueno, como he dicho, es la separación de poderes, ¿no? O sea, eh, eh, es como se llama así, ¿no? Normalmente, ¿no? O sea, el presidente ejecutivo y el Congreso legislativo. La separación de poderes con la justicia, eso, por supuesto, es una base de la democracia y de las reglas del derecho, ¿no? Pero el ejecutivo y el legislativo, en la mitad de las democracias del mundo, van juntas, van juntos, ¿no? Es un régimen, los regímenes parlamentarios significa que el primer ministro, jefe del gobierno, es nombrado por una mayoría del Parlamento y por lo tanto, y muchas veces se necesitan varios partidos para formar una mayoría parlamentaria, tanto también negociaciones y acuerdos ya previos, ¿no? Que es lo que permite que el gobierno gobierne y pueda estar en armonía con la legislación y cooperar entre las dos instituciones, ¿no? Esta es mi idea, ¿no? De que la separación de poderes es un poco el embrión del conflicto, ¿no? Porque el conflicto acaba siendo entre presidente y parlamento, ¿no? Y el Congreso en este caso, ¿no? Entonces, lo que ha habido este error inicial que digo, pero esto vale
para América Latina, también lo que voy a decir, porque casi todas las constituciones fueron una copia de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se hizo la Constitución antes de la independencia de las colonias españolas en las Américas, ¿no? Luego volverá a esto. Pero en aquella, yo he dicho que en Filadelfia se copió mal la monarquía británica. En algunos países de América Latina fue peor. O sea, Simón Bolívar decía literalmente que quería un rey electo. ¿Ok? Y eso en México es un poco intermedio, porque no ha habido tanta inestabilidad, bueno, en los últimos tiempos, pero sí hubo también mucha, por supuesto, en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pero la idea que ha habido es crear un Estado fuerte, esta es la idea de Bolívar también, ¿no? Un Estado fuerte, que era lo mismo que decía Hamilton en Filadelfia, ¿no? Necesitamos un Estado fuerte después de la independencia para, ¿no?, consolidarse. Pero eso se malentendió como un gobierno fuerte y se acabó convirtiendo en un gobierno con una alta concentración personal del poder. Y eso es lo menos fuerte que hay. O sea, si el poder está concentrado en un presidente, lo que llamamos el presidencialismo, o sea, el presidencialismo no es una fórmula institucional, es una desviación equivocada, yo creo, de la separación de poderes, porque la separación de poderes significa que tiene que haber balance entre los dos, ¿no? Pero en el presidencialismo se intenta que uno de los dos, el presidente, domine sobre el Congreso y tenga todos los poderes, ¿no? Eso es muy, muy malo. Entonces eso hace que hay muchos estados en América Latina que son débiles, en el sentido de que tienen una poca administración pública, no muchos recursos financieros, no siempre se cumplen las leyes, ¿no? O sea, eso es lo que requeriría un Estado fuerte, ¿no? Pero eso requiere, yo creo, también más dispersión del poder, más cooperación entre distintos focos de poder. Incluso, bueno, no lo he dicho, pero en los países federales también eso es perjudicial, ¿no? Porque entonces se intenta gobernar desde la capital, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos lo que pasa es que como aparte de la guerra civil no ha habido nunca, ni siquiera la guerra civil, no ha habido nunca una dictadura. La Constitución es la misma del principio, con unas enmiendas, pero las enmiendas son sobre derechos, ¿no? Voto a las mujeres, bajar la edad de votar, cosas pero no ha cambiado las reglas institucionales básicas, ¿no? En cambio, en América Latina, como sí ha habido muchas crisis y dictaduras y interrupciones, más inestabilidad política, pero eso ha permitido más cambios y más reformas institucionales, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que hay un par de reformas en América Latina que están muy bien, que son sobre todo en la segunda vuelta presidencial, que no incluye a México, pero incluye a la mayor parte de América Latina, que como lección aprendida de los fracasos anteriores de presidentes elegidos en minoría que fueron muy conflictivos, ¿no? O sea, ¿no?, la segunda vuelta, y la representación proporcional o mixta, que también permite varios partidos de participar, ¿no? Y en este aspecto yo creo que es mejor, digamos, o menos malo que el sistema americano de Estados Unidos, que sigue siendo el original, ¿no? Claro. Ahora le tengo una inquietud por preguntarle algo respecto a esto, profesor Colmer, pero para el público que nos va a ver y escuchar y que lo lea por sí mismo, el problema creo que no es copiar, sino que copiaron mal, como usted bien lo dice, profesor Colmer. Aquí hay un capítulo que dice Montesquieu no hablaba Habla inglés. inglés. Correcto, correcto. No, eso es lo que digo, que copiaron mal el sistema británico. Se estaba creyendo que se copiaban el sistema británico basándose en Montesquieu, sobre todo, que había escrito ese famoso libro del espíritu de las leyes. Y hay un capítulo sobre la Constitución inglesa. Se titula así, además. No existe tal cosa, pero en fin, no, el sistema político inglés. Y ese yo he descubierto, esto no, hace un tiempo no lo sabía, pero yo había hecho un prólogo a unas obras de Montesquieu hace años y tal, pero nunca había entrado en esto. Hay muchas crónicas, biografías en francés de Montesquieu de hace 100 años, cosas así, he ido a consultar, cosas realmente interesantes. Que él pasó allí varios meses, pero no apenas hablaba inglés y entonces se fió mucho de un monarquista
que había sido expulsado de Inglaterra por conspirar para establecer otra vez la monarquía absoluta, imagínense. Se había exiliado en Francia durante varios años y entonces ella hablaba francés y seguía hacía una revistilla así monarquista y tal, y eso y fue una de las fuentes importantes de Montesquieu, digamos, ¿no? Entonces, nunca acaba de entender realmente el sistema británico, ¿no? Y los gringos se fiaron de Montesquieu y no entendieron realmente lo que era, ¿no? Lo que era Gran Bretaña, ¿no? Sí, claro. Que un ciego guiando a a los demás en esto. Eso es. Profesor Colomer, y para todos aquellos, tanto ciudadanos como interesados en el devenir de nuestras democracias, en el caso específico de Estados Unidos, ¿usted Ajá. podría compartirnos en su opinión qué recursos tiene el sistema presidencial de Estados Unidos para evitar que presidentes como el actual destruya la democracia? Bueno, ya lo he dicho un poco antes, ¿no? Los contrapesos que hay, ¿no? El Congreso, los tribunales, la justicia, los estados, etcétera. Pero no, yo creo que no. A ver, en cierta medida, la tensión y el conflicto que puede haber estos próximos años, como ya hubo en el primer periodo Trump, ha habido siempre. ¿Qué? Si miramos la historia que he intentado en el libro, no los últimos 30 años que la gente se puede acordar, sino si miramos ¿no? Toda la historia, 250 casi, ¿no? años que ha pasado, ha habido tensión y violencia en muchísimos periodos. El siglo XIX, lo he dicho un poco antes con la aparición de los partidos, la guerra civil que fue tremenda, 1861, se calcula ahora que murieron 700.000 personas. O sea, eso es una barbaridad. Es más muertos que todas las guerras que Estados Unidos ha intervenido antes y después, incluido las dos guerras mundiales, etcétera. O sea, imagínense, ¿no? Fue una catástrofe. Y eso no surgió de un día para el otro. Eso fue 30 años de conflicto, violencia, tensión aumentada, incluso dentro del Congreso se pegaban físicamente, o sea, ¿no? Hasta que llegó a ese punto. Por supuesto, era el tema de la esclavitud, etcétera, y del norte y del sur, pero era también un problema interno, ¿no? Que se estaban ahí pegando los propios congresistas y todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que ha habido es después, y ahora estamos un poco en esta tensión, por supuesto mucho menos, pero lo que ha habido en varios periodos que tenemos más presentes son periodos de unidad nacional cuando había un enemigo externo. O sea, cuando la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, la inmensa mayoría de los americanos estaban unidos a favor de su ejército y de su presidente, etcétera, ¿no? Y lo hicieron súper bien, ¿no? Y liberaron Europa y Japón, etcétera, fantástico. Y la Guerra Fría posterior también. O sea, la Guerra Fría con la Unión Soviética también unía mucho, los dos partidos en política exterior estaban de acuerdo. Esto se ve, si mira la política exterior de todos esos años, de años 50, 60, 70, hay cambios evidentemente y algunos errores mayúsculos, pero siempre los dos partidos, aunque gobierna uno o gobierna el otro, están colaborando en política exterior, ¿no? Y en esos periodos la política interior no es tan importante. No hay tantos temas conflictivos en política interior que se pongan en primer plano de la agenda, ¿no? Cuando la política exterior domina, pues hay más unidad nacional y menos tensión interna, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora es que ya no hay enemigo que sea una amenaza existencial como había sido Alemania nazi o la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Las guerras últimas han sido una derrota contra Irak, Afganistán, Libia, etcétera. Todo eso ha sido contra grupos terroristas o pequeños dictadores y tal, y Estados Unidos ha perdido todas esas guerras, ¿no? O sea, entonces eso ya no funciona. O sea, la política internacional ya no es un factor de unidad interna, ¿no? Entonces, y ahora creo que estamos un poco otra vez, más todavía, ¿no? Lo que parece que el presidente Trump quiere es salirse del mundo, ¿no? O sea, que se le preocupa mucho la frontera con Canadá, la frontera con México y por aquí los alrededores, pero se marcha de Europa, ¿no? Que Ucrania se apañe de ellos con Rusia, que incluso la OTAN ya no le interesa mucho, ¿no? O sea, un retreat, como se dice, ¿no? O sea, una retirada, digamos, de la política exterior. Eso ya le pasó el primer periodo, ¿eh? Pero ahora más, porque ¿no? La experiencia le da ánimos para hacerlo más fuerte. Pero eso yo creo que es un error.
táctico, digamos, porque eso se le puede girar en contra. En la medida en que la política exterior desaparezca de la agenda, todos los, la agenda es una cuestión de tiempo y de recursos y de la que podemos prestar atención. No se puede hacer todos los temas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, si se retira la política exterior de la agenda como gran prioridad, entonces todos los temas interiores toman mucho relieve. Y aquí hay muchos conflictos sociales, económicos, culturales pendientes que ya están empezando a salir y eso no le va a salir muy bien, ¿no? Cuando hay periodos de ese tipo, ¿qué pasa? En bloqueos legislativos no se aprueba el presupuesto a tiempo, se cierra el gobierno unas semanas o así para poder subsistir y luego se acaba aprobando otra ley provisional para que haya al menos un gasto posible. Al final se aprueba algún presupuesto. Ha habido más impeachments, o sea, intentos de destronar al presidente en los últimos 50 años que en toda la historia, los 200 años anteriores, o sea, ¿no? Muchísimos más, ¿no? O sea, ahora, si siguen así, si Trump sigue así, retirándose de las organizaciones internacionales de Europa y del mundo en general, yo creo que los conflictos internos van a salir de rebote mucho más fuertes y no acabará. O sea, la gestión presidencial, no, por decirlo suave, no será un éxito. Y Sí, confío en usted también. sí, profesor Colmer, de hecho, para el público que nos va a ver y escuchar, en el libro está ampliamente argumentado esto que usted brevemente nos acaba de compartir. Y profesor Colomer, antes de formularle la última pregunta, ¿nos podría ayudar a entender qué papel juegan los sistemas electorales y de representación en el aumento o disminución de la polarización política en Estados Unidos? Bueno, bueno, yo sabía, yo me he dedicado a esto mucho tiempo y he hecho, yo estuve en un equipo que hicimos la ley electoral de Colombia, por ejemplo, fue una gran reforma que fue súper bien. Los partidos de Colombia habían desaparecido prácticamente porque se habían dado cuenta que con candidaturas individuales tenían más probabilidades de ser elegidos que yendo en una lista y hicimos las reformas y ahora no volvieron a funcionar, ¿no? Y en México también estuve en una comisión de reforma del Estado que no se aprobó nada, pero estaba en el sistema electoral, etcétera, ¿no? Segunda vuelta a la presidencia, representación proporcional al Congreso. Y en Estados Unidos hay reformas en marcha. Esto es un tema interesante, porque aquí se usa el sistema británico, ¿no? Un curul en cada distrito elegido por mayoría relativa, o pluralidad, o sea, aunque no tenga mayoría absoluta, ¿no? Se ha elegido solo uno, digamos, ¿no? Lo cual crea mayorías de representantes con minoría de votos detrás, ¿no? Ah, y crea polarización, porque solo caben dos partidos en cada sitio, ¿no? Entonces, aquí está habiendo un par de iniciativas que yo colaboro un poco con una de ellas, que es la que me gusta más, digamos. Una que quizás sale más en la prensa, que es aquí lo llaman Ranked Choice Voting, que es el voto alternativo, que es la posibilidad del votante de ordenar sus preferencias sobre varios candidatos, ¿no? Y entonces, si la primera preferencia de cada candidato tiene mayoría, ya sale elegido. Pero si no, se cuentan otras preferencias, ¿no? Las penúltimas, a la última se elimina, las penúltimas, etcétera, ¿no? Y eso es un poco complicado y creo que mucha gente no acaba los que votan, digamos, no acaban de entender. Pero sí es verdad que cuando funciona hay un par de estados ahora y quizá una docena de ciudades que lo están usando. Se ha aprobado para Washington la próxima vez, también se aprobó, estaba en la última elección como una papeleta de referéndum, digamos. Y es verdad que si sale bien, los elegidos son más consensuales. Hay más candidatos, más plurales, más representativos, por tanto, de diferentes opiniones, de diferentes sectores de la sociedad, y el ganador es más aceptable por casi todos, ¿no? A mí me gusta más otro sistema que es quizás no tan puro, pero es más operativo, que está en marcha en muchas ciudades ahora, que es una especie de segunda vuelta disfrazada.
Porque ha cambiado muy aquí lo que aquí sabe hay el sistema de primarias, ¿no? Elecciones primarias en que cada partido elige a su candidato y luego van a la elección general básicamente los dos partidos, dos candidatos, ¿no? Pero piensa elecciones de alcalde, por ejemplo, ¿no? O incluso de representantes a las legislaturas de los estados o incluso al Congreso Federal, ¿no? En California se usa para todo. California es el estado más grande, ¿no? En todas las elecciones de California, locales, estatales y federales, se usa este sistema que consiste en hacer una sola elección primaria de todos los partidos a la vez y dejar que solo los dos candidatos con más votos vayan a la elección general. Que es una forma de hacer la segunda vuelta disimulada porque no se eliminan las primarias oficialmente, solo se funden las de todos los partidos y luego se mantiene la elección general como estaba, pero solo con dos candidatos, ¿no? Y eso funciona en California, funciona en 3 o 4 estados más y está teniendo mucho éxito en muchas ciudades. La elección del alcalde de Chicago, por ejemplo, en muchos otros, ya funciona de esta manera, ¿no? Entonces, o sea, sí hay reformas, pero como decía antes, a nivel de ciudad y de estado, ahí sí, así hay una vida política más abierta, más creativa, menos rígida, ¿no? Y ese es un empuje que yo también confío que pueda ser un, un aire fresco, digamos, a toda la política nacional, ¿no? Permítame, con base en lo que acaba de compartir, bueno, nos acaba de compartir, profesor Colomer, formularlo de esta forma, a ver si comprendí. La segunda vuelta para la elección del presidente en Estados Unidos contribuiría a eliminar esas fuerzas centrífugas y a ser políticas o candidatos más centristas, profesor. Por supuesto, bueno, yo creo la segunda vuelta en casi todos los países de América Latina, con algunas excepciones, eh, como México, digamos, ha sido mucho mejor que lo que había antes, ¿no? Si podemos, esto yo lo expliqué en otro libro, este que ha citado de las instituciones políticas y tal, ¿no? Si miras América Latina a los años 50, 60 y 70 incluso, hubo varios golpes de Estado y dictaduras contra un presidente que había sido elegido con una minoría de votos por un sistema electoral que permitía que con 30 o 40% de los votos ya fuera el ganador. ¿Okay? Entonces, la elección se aprendió muy bien. Entonces, después, a partir de los años 80, con la redemocratización de casi todos los países, se introdujo la segunda vuelta, para al menos decir, bueno, que la gente vote al menos malo, al menos al peor candidato seguro que quedará eliminado. O queda eliminado a la primera vuelta o pierde la segunda vuelta, ¿no? Entonces ya no puede haber un candidato extremo rechazado que se convierta en presidente, ¿no? Eso es, por supuesto, en América Latina yo creo que funciona mejor que antes, ¿no? En Estados Unidos es casi imposible hacer esto porque el colegio electoral está en la Constitución y en estos temas es muy difícil cambiar la Constitución. Y además fue un pacto muy raro, yo lo explico en el libro también, porque había en la Constitución de la Convención de Filadelfia había tres propuestas. Una, elección popular, otra, que la eligiera el Congreso, que sería un régimen parlamentario, digamos, y la tercera, que la eligieran los estados que era la menos democrática, digamos. Pero había apoyos a todas las tres. Entonces hicieron un pastiche, una combinación de las tres, que si se lee bien, dice, primero, ahora como funciona ahora, ¿no? La elección popular elige candidatos, los estados seleccionan solo uno y luego y entonces el colegio electoral define. Pero dice, pero si en el colegio electoral no hay un candidato con mayoría, cosa que ha pasado 2 o 3 veces, digamos, entonces la elección va a la Cámara de Representantes. Y cuando se lee la discusión en Filadelfia, yo me di cuenta que una gran parte de los delegados confiaban en que ocurriría eso, que el país era demasiado complicado y tal como para que hubiera un solo ganador y que entonces la elección del presidente pasaría a la Cámara de Representantes. Y como he dicho antes, se formaron los partidos poco después y ya nunca ha ocurrido eso, ¿no? Entonces, pero esa era la idea, esa es la expectativa de mucha gente y hay frases explícitas sobre esto en la convención al acabar. Bueno, no, el 90% de las, literalmente, George Mason, por ejemplo, el 90% de las veces lo va a elegir la Cámara de Representantes, eso, estupendo, no hay problema. Pues no ha sido así, ¿no? Y entonces el colegio electoral, como saben, pues varias veces ha salido ganador
un candidato con menos votos que el otro, ¿no? Y en general es muy polarizante y poco consensual, ¿no? Claro. O sea, eso lo veo muy difícil. Yo veo más la idea de parlamentarizar el presidencialismo, que es como dije, escribimos en México en la época, o sea, hacer el presidente menos fuerte, digamos, y los congresos más fuertes y más cooperativos con el presidente, ¿no? Mutua cooperación. Eso sí es más viable, ¿no? Sin cambiar muchas cosas formales. También el federalismo, que algunos temas conflictivos, como está pasando aquí también, ¿no? Algunos temas conflictivos se pasan a los estados, ¿no? Eso no le veo yo ningún problema, al contrario, ¿no? O sea, hay muchos temas en que California y Mississippi pues, no están de acuerdo. O sea, que la inmensa mayoría de la población de cada uno de esos estados no están de acuerdo con la otra. Entonces, bueno, pues dejemos que cada estado haga sus leyes sobre algunos de esos temas difíciles, ¿no? Veo más esa posibilidad que cambiar el colegio electoral, que no creo que haya mucha gente que... Hay muchas propuestas, ¿eh? O sea, aquí mismo, ahora mismo tengo varios libros sobre esto, ¿no? Why we still have an electoral college. El otro, why the electoral college is... o sea, aquí estoy leyendo mis libros. Eh, pero no, yo creo que no va a ocurrir. Claro. Finalmente, profesor Colomer, para ya no abordar más tiempo, eh, ¿qué reflexiones de semejanza y contraste podemos o usted puede encontrar en el futuro de la democracia de Estados Unidos con América Latina? Bueno, he dicho antes, yo creo que hay una cosa que históricamente ha sido, digamos, menos acertada en América Latina, era grandes periodos de superpresidencialismo, ¿no? Y incluso presidentes que se han convertido en dictadores directamente, etcétera, ¿no? Eso, a pesar de todo lo que he dicho, ha sido más fuerte que en Estados Unidos. Pero por otro lado, hay esas reformas a favor del pluripartidismo y de la segunda vuelta, etcétera, que creo que son mejores en América Latina, porque precisamente por esa paradoja que como ha habido más inestabilidad, ha habido más posibilidad de volver a inventar, de cambiar la Constitución y de hacer cambios, ¿no? Claro. O sea, en algunas cosas uno, en otras cosas. Profesor, ¿y el sistema de México está un poco partidos? entre, ya sé que hay audiencia de otros países, pero México está un poco entre medio, porque en México sí ha habido bastante estabilidad. Entonces, yo estuve, si quieren, ya lo saben, pero una nota personal, yo estaba en México cuando la elección del 2000, ¿no? Que fue, se suponía, una oportunidad para la gran reforma política, ¿no? Y estuve en una comisión de reforma del Estado, yo creo que era el único no mexicano que estaba allí, no sé, unas 60 personas o así, varios grupos. Hicimos un libro así, de todas las propuestas, nunca se aplicó ninguna. Pero que México es un poco, es menos inestable que ha sido que otros países de América del Sur, sobre todo, ¿no? Y entonces ha habido también menos reformas que en algunos de esos países, ¿no? En Este, Argentina, por decirlo otra reforma que no he citado, y en Perú creo que, bueno, también, pero en Argentina se aceptó una de estas propuestas que hacíamos por aquí, el coordinador del gabinete. Hay un jefe del gabinete presidencial que rinde cuentas al Congreso, nombrado por la presidenta en Argentina al principio, presidente después, que rinde cuentas al Congreso. Y uno exalumno mío fue jefe del gabinete de Argentina y me ha contado después y les hemos hablado. Bueno, eso es una buena experiencia, ¿no? Eso es un tipo de reforma que no requiere grandes cambios constitucionales, pero facilita esta cooperación entre instituciones, ¿no? Yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? Aprovechar las oportunidades de cambio para hacer reformas que en Estados Unidos no se han hecho tampoco, ¿no? sí, creo que todos los años 90 fueron una época de reformas, sobre todo al sistemas de representación y creo que no fueron suficientes, profesor Colomer, porque seguimos padeciendo en América Latina, sobre todo, los problemas ya ancestrales de poca representación, de inestabilidad, de poca cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que usted decía, presidentes minoritarios frente a asambleas fuertes o viceversa. Y creo que hoy estamos en una etapa en donde creo que sí se requiere nuevamente volver a ver otra vuelta de tuerca para ver qué podemos nosotros hacer desde la perspectiva institucional para darle vialidad a esto, porque creo que sí hay mucha inquietud por parte de la comunidad politológica
hacia dónde nos dirigimos con estos tipos de problemas que tenemos que se han sumado, como el narcotráfico, el cambio ambiental, en fin. No sé qué piense de esto, profesor. Bueno, o sea, yo me he dedicado mucho a los sistemas electorales, a las instituciones políticas, las formas de gobierno, pero también tenemos que ser conscientes que no todo depende de esto. ¿Ok? Y que hay cambios económicos, estructurales, internacionales, que afectan mucho a la gobernanza de los países, ¿no? Esto fue mi penúltimo libro, Democracia y Globalización, y va más por ese camino, ¿no? Entonces, lo que ocurre en muchos países, en América Latina sin duda, y también en Europa, y lo acabamos de ver, si quieres, pues, en Alemania, por ejemplo, los gobiernos pierden elecciones más que nunca. No, los partidos de gobierno, esta última elección en Alemania es espectacular. Los tres partidos de gobierno han perdido y todos los otros partidos de la oposición han subido, ¿no? Pues eso está pasando desde hace ya 15 años casi en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, en algunos casos, se dice la extrema derecha sube en Europa. Bueno, en algunos países ha subido porque es el único partido que todavía no había estado en el gobierno. Entonces, la gente vota contra los del gobierno y el que no ha estado tiene ventaja provisional. Pero tampoco siempre dura. En algunos casos ya ha perdido otra vez también. O sea, ¿no? Polonia, por ejemplo. ¿No? Entonces, en América Latina yo creo que hay algo de esto, ¿no? O sea, un descontento general con los resultados de la gobernanza del país, ¿no? Que no dependen solo de las instituciones que hemos estado discutiendo, sino también de factores económicos, internacionales, estructurales, del cambio climático, la globalización, todo esto, ¿no? Entonces, como los resultados son menos buenos de lo esperado, las expectativas son muy importantes en política. O sea, no quiere decir que un país pueda estar bastante bien, pero si tenía unas expectativas que no se han cumplido, la gente no está contenta. ¿Eh? Y al revés, mi contraejemplo favorito es la India. India es un país, es la primera democracia del mundo en habitantes, de mucho, ¿no? Y, y las encuestas que preguntan, a esta pregunta típica de muchas encuestas internacionales, ¿cuán satisfecho está usted con el modo como funciona la democracia en su país? En India es 75% a favor. En la mayoría de países de Europa y América Latina es 30%. ¿Eh? ¿Por qué? Porque allí llevan 30 años de crecimiento brutal, de crecimiento económico brutal, las cosas funcionan estupendamente y la gente está muy contenta. Por supuesto, India es más pobre que la mayoría de las democracias. Por supuesto que muchas cosas no funcionan bien, pero es la cuestión de las expectativas. Nadie se esperaba que después de mucho tiempo de estancamiento económico y político en India, después de las independencias, de repente ¡buah! Ha explotado el país, ¿no? En el buen sentido. Entonces, las expectativas eran muy malas y entonces ahora hay mucha satisfacción de que las cosas funcionen mejor de lo esperado, ¿no? Pero en la mayoría de los países es al revés. En la mayoría de los países teníamos buenas expectativas y están funcionando peor de lo esperado. Y eso es lo que crea malestar. Y la gente vota contra los partidos en el gobierno sistemáticamente y hay mucha inestabilidad política partidista y la gestión tampoco puede ser tan buena. Entonces, ¿no? Profesor Colomer, ¿podríamos decir que la crisis internacional económica de 2008 fue la que tomó ese gran impulso para este desencanto, insatisfacción de los ciudadanos de toda América Latina frente a su sistema económico y político, del cual nuestras clases políticas y partidos no han sabido cómo reconducir o resolver, profesor? Sin duda, bueno, yo eso me impresión, vamos, de que llevamos más de 15 años con esta frustración, esta inestabilidad. Hay más partidos nuevos, más fragmentación, más difícil formar una mayoría, los gobiernos pierden elecciones, excepto en México. eh, no, pero así todo. No, si lo mira un poco más para atrás, los tres partidos de la época que estaba yo en México no cuentan para nada. O sea, ¿no? Ha sido un partido nuevo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, y creo que es un poco el movimiento general, ¿no? Entonces, ¿cómo se estabiliza esto? Mm, habrá que ver, o sea, hay que buscar nuevas políticas públicas más eficientes, más internacionales, más de cooperación, que puedan
satisfacer, bueno, hacer que la gente rebaje las expectativas, eso también es importante, y acepte que el resultado es aceptar, que está ok, que puede seguir viviendo con este sistema, ¿no? Pero esto puede llevar, bueno, está llevando una generación entera, ¿no? Que los jóvenes no se adaptan para nada, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesor Colomer, con usted y evitar esta sobreoferta. Y esta ya, nadie respeta el juego limpio, profesor Colomer, en las contiendas electorales y ambas, la sobreoferta y el no respeto por el juego limpio, nos ha llevado a situaciones que ahora estamos observando en varios países. Sí, bueno, hay otro tema que no está, no quiero entrar, pero todas estas tensiones se multiplican en parte por los medios sociales, ¿no? Las redes sociales yo creo que son muy malas para el diálogo, para la conversación, para elaborar ideas nuevas, hacer consensos sobre proyectos y propuestas, ¿no? Y eso hace que todo se mueva cada día. Estamos ahora en Estados Unidos en este plan, ¿no? Cada día hay una declaración provocativa que intenta asustar a la gente y luego la mayoría no se aplican. Al cabo de 2 días ya ha cambiado otra vez la idea. O sea, no, pero es una verborrea permanente que no ayuda a buscar ese camino un poco más estable y más eficiente, ¿no? Y sí, cierto, esas nuevas tecnologías han democratizado el acceso a, pero también las consecuencias y facilidad con que desinforman en el ámbito de la política, sus consecuencias han sido tremendas y siguen siéndolo. Bueno, por eso la academia tenemos una tarea muy importante, ¿no? Hay que mantener la independencia, no meterse mucho en redes sociales y pensar, de verdad pensar y mirar los datos, e imaginar nuevas propuestas y contribuir a hacer cosas que puedan ser efectivas y no estar cada día pendiente del insulto del otro y contestar allí por teléfono, ¿no? Yo creo que la academia tenemos un deber moral, digamos, en este periodo, más incluso que otras veces, porque es más urgente intervenir con ideas nuevas, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesor Colomer. Y a mí solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor y placer haber conversado con el doctor Joseph Colomer, profesor de ciencia política en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Una vez más, recomiendo la lectura del libro La polarización política en Estados Unidos, una sugerente obra con un tema muy actual y sólidamente argumentada. Gracias, profesor Colomer, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias, ha sido un placer.